buenas tardes, tío. Buenas tardes, Alejandra. Muy buenas tardes, tío. Buenas tardes, Gonzalo. Bien, hoy vamos a resolver el examen de física. A ver, ¿qué les ha parecido el examen de física? ¿Estaba fácil o difícil? Muy fácil, tío. El examen de física estaba demasiado fácil, como dice Gonzalo. ¿Ya? Entonces el próximo examen va a ser más difícil, ¿ya? Bueno, aprovechen, chicos. El primer parcial, el segundo parcial del primer trimestre siempre son fáciles. Son fáciles de hacer. Bueno, vamos a poner aquí resolución del parcial. Tío, yo me compliqué un poco en los redondeos. Vamos a hacer eso, justamente eso. Resolución del parcial. A ver, veamos. Voy a buscar si tengo las imágenes sobre el redondeo. No. Primero, la primera pregunta. La primera pregunta del parcial decía, ¿qué es el método científico? Si alguien lo ha recordado, muy bien. Aquí está, voy a copiar la primera pregunta. Voy a copiar. ¿Qué es el método científico? Bien, al principio de clase, al principio casi de todo, hemos hablado del método científico. Les he explicado qué es el método científico y de qué se trata. ¿Ya? Este método científico siempre nosotros aplicamos para los laboratorios. Ese es el método científico. ¿Ya? Entonces, el método científico lo voy a escribir para que ustedes también lo lean. Y también pueden explicarlo a su manera. El método científico es un sistema de organización. Sistema de organización. Organización para experimentos. Muy bien. Buenas tardes, Iván. Buenas tardes. Ya. Entonces, ¿qué es el método científico? Eso solamente hubieran puesto. Hubieran puesto es un sistema de organización para experimentos. Nada más. Hubieran puesto eso y hubiera valido. Vale la respuesta. Sistema de organización para experimentos. Y esto siempre nosotros usamos en los experimentos. No sé si se acuerdan, pero ya les he indicado antes de hacer los experimentos que todo vamos a hacerlo con un sistema de experimentos. ¿En qué consiste ese sistema? Ustedes ya, si quieren, hubieran puesto eso en su examen, pero suficiente con esta respuesta. Es un sistema o es un método de organización, también pueden poner, o es directamente un método para experimentos. Nada más, hubieran puesto solamente eso. ¿De qué consiste este método? Primero tenemos la observación. Observación. Luego tenemos la hipótesis. Hipótesis. Eso, si quieren, lo hubieran puesto. Luego tenemos la experimentación. Experimentación. La conclusión. La conclusión. Y al último, el informe. Informe. Ya. Nosotros esto lo hemos cambiado un poquito para nuestros experimentos. En la observación están los materiales, el procedimiento, los datos y por último la conclusión. Todas estas partes sirven para un método científico. Es que no podemos hacer un experimento como sea.
No podemos hacer un experimento donde primero hagamos el informe, después hacemos la experimentación, al final después observamos. Aquí en orden. Entonces, la primera pregunta tiene que ser de esta forma. Tienen que escribir, ¿es un sistema de organización para experimentos? O pueden poner directamente esto solamente, método para experimentos. Es un método para experimentos o laboratorio para experimentos, nada más. Entonces, esta es la primera pregunta de su examen. Los que han hecho esta respuesta, muy bien. Si han hecho más letras o más conceptos, también está bien, pero tiene que tener por lo menos esta parte, tiene que hablar acerca de los experimentos. Ya, esa es la primera pregunta de su parcial de física. ¿Quién más está entrando? Oscar, me había olvidado de Oscar. Me había olvidado de Oscar. Buenas tardes, Oscar. Bien, ahora vamos con la parte de la segunda pregunta. Se trataba de notación científica. Voy a copiar la segunda pregunta tal como está. Expresa en notación científica los siguientes números. Ya, eso también era sencillo. La notación científica, lo único que teníamos que hacer era contar ceros. La pregunta 2 del examen. Expresa en notación científica los siguientes números. A ver, voy a buscar los números. ¿Dónde están los números? Los números. Ya. A ver, había como 10 números. Sí, había varios números. Este es su examen, aquí están. 1, 2, 6, 9, 12. Había 12 números para hacer notación científica. Voy a buscar esos 12 números. Esperen un momento. No aparece. A ver, voy a ponerlo aquí. Copiar y pegar. A ver si sale. No me sale eso. A ver, voy a volver a intentar. Porque los números eran 12. Aparte de esos números, entonces, contábamos los ceros. Solamente para hacer eso la notación científica. Yo voy a buscar. Su notación científica de ustedes. Luego, aparte de eso, teníamos la otra pregunta que era de los redondeos. En los redondeos no había mucho problema, solamente acordarse que eran centésimas y décimas. Solamente eso. Bueno, no encuentro, voy a tener que copiarlo, tal como está en el examen. A ver. No, me sale esto. Me sale esto. Voy a copiar los números uno por uno. Y el primer número era 0,0004567. Estaba así. 0,0004567. Ya hemos hablado de la notación científica. Hemos dicho que simplemente contamos los ceros y hasta dónde pondríamos una coma. Hasta dónde pondríamos una coma. Eso ya depende de nosotros. Si quiero puedo poner la coma hasta aquí y anotaría el número y los ceros que estarían adelante como negativos, nada más. Ahora, por ejemplo, yo voy a poner la coma aquí. ¿Y cómo quedaría esto? Anotaríamos 45.67 por 10 y de aquí contaría todos los ceros que habría. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 ceros. Entonces, aquí sería
elevado a la menos 6. Elevado a la menos 6. Desde el punto hasta la coma. Todo eso se contaría. Ahora vamos con el otro número. A ver, el otro número es 453 con 9 ceros. 453, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0. Ahora aquí igual, nosotros decidimos dónde poner la coma. Si pongo aquí la coma, contaría como 0 el 5 y el 3 también. Pero lo puede ser fácil, solamente puedo poner el coma aquí y tendríamos 453 por 10 y cuento los ceros. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Elevado a la 9. Bueno, esto era fácil de la notación científica, solamente era poner los ceros y contar los ceros. A ver, hagamos uno más. El otro número que estaba puesto era 0,00007 ceros y 4.539. Era así. 0,1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 4.539. Bien. Y lo mismo, esto sería como el primero que hemos hecho. Pondríamos nosotros la coma donde nosotros queramos. Lo pondremos aquí. Entonces ponemos igual 453,9 y desde esa coma entonces contaríamos como ceros. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Entonces sería por 10 a la menos 10. Si hay ceros adelante es negativo. Si son ceros hacia el otro lado, son positivos. Bien, a ver, hagamos unos 3 más de esto porque vamos a tardar sino más en hacer esto. Bueno, se han debido dar cuenta, la mayoría se ha dado cuenta. Aquí tenemos 98 con también 7 ceros. Vamos a hacer aquí. 98, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Esto está fácil. Podemos hacer con el mismo 98 como he hecho ahorita o poner una coma aquí. Si pongo la coma ahí, sería 9.8 por 10. Contaría desde el 8 también. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Y aquí sería 9.8 por 10 elevado a la 8. Bueno, todo eso es notación científica. De esto la mayoría no ha tenido problemas, la mayoría. Así que en esta parte no creo que haya dudas, ¿verdad? ¿O tienen alguna duda? Todo claro, tío. Esa Todo parte, claro, tío. como ha dicho Gonzalo, estaba fácil el examen de física. Sí, y estaba relativamente fácil. Ujú. ¿Ve? Así es, tío, así lo era. Ya, ya. Lo que les puede perjudicar un poco, chicos, es, por ejemplo, el ojo auxiliar, donde tendría que estar todo el procedimiento, pero si no han logrado hacer el procedimiento del ojo auxiliar, por lo menos que tenga eso, los ejercicios. Ya, vamos con la otra pregunta, esto era sencillo. ¿Dónde está la otra pregunta? Ahí creo que eran los redondeos. Ya. ¿Dónde está la segunda? Ah, los prefijos. Estos eran los prefijos. Bueno, en los prefijos lo que teníamos que hacer es poner los prefijos, o sea, los nombres de esos, justamente de eso. A ver, vamos a poner aquí en otra página. Aquí están los prefijos. Justamente ya, ahora sí los he encontrado. Ahí están los prefijos, solo que ha salido muy pequeño. Aquí está.
Los prefijos eran las denominaciones que tenemos para los números. Hemos hecho ya, creo que hemos hecho 2 veces la tablita de estos prefijos. Entonces, lo único que tenemos que hacer es poner los nombres, no convertirlo a su número, porque convertirlo a su número es aumentar muchos ceros. Entonces, justamente para eso se ha hecho los prefijos, para no poner todos los ceros, y la notación científica también. Veamos, los primeros prefijos. El 10 elevado a la 24, ese prefijo se llama iota. Iota. 10 elevado a la 15, ese prefijo se llama peta. Peta. 10 elevado a la 18, ese prefijo se llama hexa. 10 elevado a 9, eso es lo que cada vez avanzábamos, esto se llama giga o giga. Por el otro lado, el lado contrario, el prefijo de 10 elevado a la menos 24 se llama yocto. 10 elevado a la menos 21 se llama septo. Hasta aquí creo que hemos avanzado. Septo. Luego, 10 elevado a la menos 15 se llama femto. Femto. Y 10 elevado a la menos 12 se llama pico. Pico. Estos son los nombres de los prefijos. Ya hubiera puesto más prefijos, pero ya sería simplemente copiar la tablita. Para eso entonces no tendría sentido. Bueno, algunos sí lo han hecho de esta manera, tal vez se han equivocado en algunos nombres, pero la mayoría también lo ha hecho bien. ¿De esta pregunta tienen alguna duda? Ahora sí, vamos a ver los siguientes prefijos. No, tío. Muy bien. Vamos con la pregunta 4. La pregunta 4, aquí están los redondeos. Aquí están los redondeos, a ver. Un cacho, se está guardando esto como página. Ahora sí. Ya. En los redondeos teníamos que acordarnos qué era centésima, milésima y décima. Ya, y después de eso empezará. Un momento, la pizarra. Ahora sí, la pizarra reacciona. La pregunta 4 era redondeos. Redondeos. Ahora te vamos a redondear todos esos números. Ya. A ver dónde está. Si es que lo puedo copiar tal como está. No. Espera un momento. No, sigue saliendo los prefijos. Espera un momento. Tengo que copiar todos los redondeos. Ya, ahora sí. A ver, había los redondeos a milésimas, a centésimas. Todo lo que hemos hecho, simplemente todo eso. A ver, veamos. Que se actualice esto. A ver, no me dejen actualizar sobre los redondeos. Sí, no me deja actualizar sus redondeos de ustedes. Ya voy a tener que copiarlo a mano, chicos. Ya, la primera era centésimas, era así. Teníamos 1.1442
0.62. Entonces, en ese caso, decía centésimas. Ya, entonces voy a copiarlos tal como estaba. Lo voy a poner con sus números, así, directamente. Esto decía centésimas. Centésimas, y el primer número era 1.44. 1.442862. 62. El otro número de las redondeo es 1.042323. 1.042323. Y los demás números no importarían mucho porque si vamos a redondearlo, no recogeríamos desde el final. 1457. Otro número más es el 4.42289. 4.42289. 89. Por último, estos son las centésimas. 5.01. No, 5.6156. Al revés, 6156. 6156. Listo. Y después un número más largo. Se puede poner cualquier otro número en este caso. 8421. Listo. Ahora, de esto que estamos haciendo ahorita, de lo que acabamos de hacer, en centésimas significa que tenemos que hacer solamente de dos números. Solamente de dos números. Eso era lo único que teníamos que acordar. Y milésima también de cuánto consistía hacer eso. A ver, si necesitamos solamente dos números, entonces no hay problema. No hay problema para hacer solamente de dos números. Nos fijamos hasta qué punto lo cortamos. Vamos a hacerlo aquí. Vamos a recordar aquí esto. Voy a poner este número, a ver, 5,55555. Milésimas era de tres números. Centésimas era de dos números. Y décimas era solamente de un número. Entonces, como aquí dice centésimas, solamente tenemos que ser de dos números. Ya, de acá. Solamente tengo que dejar dos números, por lo tanto, esto lo tengo que partir hasta ahí. Aquí sería 1.14. 14. Si lo parto aquí, este 4 no va a afectar a este otro 4 porque es menor que 5. Por lo tanto, eso se va a quedar como 1.14. Luego, en el segundo, tendría que dejar hasta aquí. Bien. Entonces, lo mismo. 1.04. Este 2 no va a afectar a este 4, por lo tanto se va a quedar como 1.04. Ahora el otro, 4.42. Partimos hasta aquí. Este 2 tampoco va a afectar a este otro 2, así que aquí se va a dar como 4.42. El otro, 5.06. Hasta aquí. Partimos. Y es un 1, por lo tanto el 1 no va a hacer variar a este 6. No va a hacer variar ese 6. Entonces ahí tendríamos las centésimas. Ahora vamos con las milésimas. Para las milésimas, a ver, ahora sí creo que lo puedo copiar. Sí, ahora sí lo puedo copiar. Para las milésimas tenemos que dejar tres números.
tenemos que dejar 3 números. Espérenme. Tiene que copiar ahorita. Ya, ahora sí. ¿Dónde está? Milésimas, milésimas. Aquí está. Para las milésimas, 3 números. Y para las décimas, solamente un número. Para las milésimas, un número. De esos no había más, solamente había dos ejercicios de cada uno. Fíjense, aquí lo voy a copiar. Ahora sí, esto sí lo puedo copiar. Ahí está. Ahora sí lo podemos hacer aquí mismo. No se nota mucho, pero ahí está. Milésimas, entonces tenemos que cortar 3 números. Ahí está, 3 números. Entonces aquí sería 5,061. Pero este 5 va a hacer cambiar al 1 que está al lado. Como es 5 y es mayor, o sea, es de 5 y mayor a 5 cambian. Esto sería entonces 5,62. El otro número, milésimas, cortamos hasta 3 números. Tendríamos 1,046. Pero este número 6, al ser mayor a 5, va a hacer cambiar al otro 6. Entonces aquí va a ser 0,47. La décima es cuando solamente dejamos un número. Entonces aquí tendríamos 0,9, 8,9. El 1 de este lado no va a hacer cambiar a este otro 9. Entonces en un momento se va a quedar como 8,9. Lo mismo a este lado. Lo corto va a ser décima. Nos va a quedar 1,8. Como hay un 7 al otro lado, va a ser cambiar ese 8. Es mayor a 5 el 7. Entonces aquí va a ser 1,9. Ya. Entonces esto sería la parte de redondeos. Aquí creo que sí había preguntas, ¿verdad? ¿Qué pregunta o alguna duda que tengan? En la parte de redondeos, ¿alguna duda? Tío, ¿me podría explicar otra vez la parte de décima? De décimas, muy bien. En décimas solamente hay que dejar un número al lado. Si tenemos 5,46, entonces lo tenemos que dejar con un solo número. Esa sería la parte de décimas. De este ejercicio, de estos ejercicios, pero vamos a... De estos ejercicios, entonces hacemos lo mismo. Solo tenemos que poner un número al lado del otro número. Aquí sería 8,9. 8,9. Lo cortamos hasta ahí. El número que está a este lado es el 1. Entonces el 1 no va a hacer que cambie el 9, porque el 1 es menor que 5. Entonces el 9 se va a quedar tal como está. Y el redondeo sería entonces 8,9. Con una décima. Con una décima. Por eso se llama después a todos los demás números decimales. Después de la décima, todos ya serían decimales. Bien. El otro. Aquí tendríamos, si le cortamos solamente con un número, nos quedaría 1,8. Ya. Ahora resulta que el número que estaba antes era un 7. Un 7. Y ese 7 es mayor a 5. Entonces, si este número es 5 o mayor a 5, va a hacer cambiar el número que estamos redondeando. Ya no sería 1,8. Aquí sería entonces 1,9. 1,9. Se aplica esto para todos los redondeos iguales que hemos hecho. En el de centésimas, la mayoría de los números eran menor a 5, entonces la mayoría también se ha quedado sin cambiar. 1,14, 1,04, 4,42 y 5,06. Se ha quedado sin cambiar porque los números que estaban antes no eran mayores o iguales a 5. No eran mayores a 5. Aquí sí se ha cambiado los toditos, porque los números que estaban al lado sí eran mayores a 5.
Bien, entonces los redondeamos utilizamos para eso, para que podamos hacer después operaciones. Bueno, ahora estos son las respuestas. Algunos lo han hecho, tal vez se han confundido con algún número, pero solamente tenían que acordarse eso. Centésimas es cuando tengamos que dejar dos números. Milésimas de 3 números y décimas era de un número. Solo dejar un número. Ya. Generalmente hemos aprendido a hacerlo así, primero décimas, centésimas y milésimas. Aquí le he puesto desordenado para que se den cuenta de cuál se trataba. Centésimas entonces eran dejar dos números, milésima dejar 3 números y décimas dejar solamente un número. Bien, vamos a hacer la última pregunta antes de que se termine el tiempo. La última pregunta también era sencilla. Solo había dos preguntas dentro de la pregunta. Convertir 32 pulgadas a centímetros y convertir 150 kilómetros por hora a segundos. Vamos a hacer eso fácil. Ya, la quinta pregunta. Número 5. Convertir 5. Convertir. Teníamos primero 23 pulgadas y convertir a centímetros. El otro era 150 kilómetros por hora a metros sobre segundo. Ahora, para convertir 23 pulgadas a centímetros, teníamos que acordarnos cuánto vale una pulgada. Y como les he dicho, eso está en las tablitas que hemos hecho de conversión de longitud. Buscamos cuánto vale una pulgada en centímetros. Bien, a ver, buscaremos. Tenemos las conversiones de longitud hemos hecho. Hemos hecho varias conversiones de longitud. Bien. A ver, aquí está. Voy a anotar directamente lo que corresponde. Una pulgada vale 2.54 centímetros. Entonces, lo único que hay que hacer es multiplicar, si es 23 pulgadas, hay que multiplicar 23 por 2.54. Haremos eso. 23 por 2.54. Y eso nos da 58.42 centímetros. Entonces, esto sería 58.42 centímetros. Y por último, los de los 150 kilómetros por hora a metros sobre segundo. Lo hemos hecho hartas veces. 150 kilómetros sobre hora por. Abajo vendría a ser un kilómetro. Un kilómetro tiene 1000 metros. Por kilómetro con kilómetro se va. Abajo es una hora. Arriba ponemos una hora. Una hora es 3600 segundos. Muy bien. Hora con hora se va. Ya tenemos metros sobre segundo. Igual. 150 por 1000, aquí sería 150.000. 150.000, no, este es suficiente ahí. Dividido entre 3600. Y eso lo hacemos en nuestra calculadora. 150.000 dividido entre 3600. Y nos va a dar 41.6666666. Si lo queremos redondear con 2 centésimas, entonces aquí sería 41.67. Si solo quiero una décima, entonces, ya saben, la tengo que dejar un número. Pero como el otro es 6, esto se va a volver así. 41.7, redondeado. Metros sobre segundo. Bueno, ese sería entonces todo nuestro examen de física. Como les he dicho, el día martes vamos a retomar ya el avance. Y también ya les voy a decir qué hacer para el próximo experimento. Bueno, antes de que se termine esto, chicos, llamaremos lista. Blanco Gonzalo. Presente. Caseño Patrick. Presente, tío. Laime Iván. Presente, tío. Machicado Alejandra.
Presente, tío. Y Vera Oscar. Presente, tío. Muy bien. Bueno, chicos, entonces nos veríamos el día de mañana con matemáticas y a la próxima semana con física. Hasta luego. Solo, tío.